que bueno, vamos a empezar la grabación. Al final de la clase, lo que les voy a preguntar para que ya vayamos preparando la próxima, como el próximo trabajo, por así decirlo, es preguntarle qué tipo de elementos de mockup les gustaría trabajar. Por ejemplo, hay elementos de indumentaria, hay elementos como de... ¿Cómo? Tenía, bueno, me encargo un par de imágenes y una remera Sí. con la garcha y a ponerle como fondo se traslúce, no, se pone de la remera. Sí, como para que sea realista. Bueno, nosotros vamos a aprender una forma que es como hiper sencilla, que son los mockups, que justamente nos permite de una manera muy fácil poner todo este tipo de presentaciones o aplicaciones en la vida real del diseño. Y ahí, junto también con esto que vamos a ver ahora en esta clase que empezamos a construir el fondo, vamos a ver también cosas que nos permiten superponer imágenes de una manera diferente antes que solo ponerlas una encima de la otra. Así que bueno, cuando veamos lo de los mockups, vamos a ver también eso, que son básicamente modos de fusión y diferentes maneras de aplicar opacidades para superponer los objetos. ¿Todos están en este punto en el trabajo? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ya está grabando la clase. Vamos a seguir directamente desde acá. Sí, no hay problema. Vamos a seguir directamente desde acá. Nosotros teníamos ya todos los elementos como importantes o más relevantes. No sé si les había dejado de tarea las estrellas. Bueno, perfecto. Entonces, yo me las voy a traer de una y las voy a dejar ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a llevar el fondo atrás de todo. No sé si ya lo hicieron o no. En caso de que lo tengan arriba, para mover un elemento respecto a la posición de la profundidad, vamos a moverlo, desplazarlo simplemente por las capas y lo vamos a mover hasta abajo de todo. Bueno, una vez hecho esto, con control T, que habíamos visto, modificamos el tamaño de la imagen que estamos seleccionando. ¿Ustedes habían llegado a posicionar ya la imagen detrás o solo dejar el estadio encima? O sea, ¿ya lo pusieron de fondo? Perfecto, bueno, entonces esto no hace falta. Lo explico simplemente para que sepan. Yo lo estoy agrandando con Alt ahí para que se me agrande desde el centro. Y como había mencionado en la clase pasada, los objetos que se desbordan de la mesa de trabajo en Photoshop automáticamente se recortan, es decir, que ocupan solo el espacio visible que nos deja nuestra mesa de trabajo. ¿Vos, Mamela, habías hecho esto? Sí, entonces que no sé por qué se me traba la máquina, pero bueno. No nos hagamos problema, voy a empezar todo esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que ya tenemos esto? Nosotros, primero, antes que nada, lo que podemos ver es que hay una diferencia entre el color que sale en el fondo, naturalmente, y el color que tenemos en el flyer final. Y esto es porque tenemos justamente un modo de fusión aplicado a nuestro fondo. Los modos de fusión, ¿qué vendría a ser? Justamente lo que el nombre dice. O sea, un modo de fusión es una manera en la que una imagen se fusiona o se superpone con otra. Esto tiene que ver más o menos con la opacidad, pero no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo me voy acá a la capa de mi estadio, veo que hay acá arriba, no sé si todos lo pueden ver,
vean en su panel de capas que abajo del título capas sale una lupita que dice tipo y abajo sale como un rectángulo que dice normal. ¿Todos pudieron encontrar esa parte? En el panel de capas, ven que está el título de capas, abajo dice tipo y abajo dice normal. Esto que se ve acá son los modos de fusión. Si yo hago clic, voy a ver que tengo diferentes modos de fusión. Que si yo voy pasando el mouse uno encima, por encima de cualquiera, no pasa nada porque mi estadio está de fondo. Pero si yo, por ejemplo, hago clic en la bandera y empiezo a pasar por los diferentes modos de fusión, vemos que cambia la manera en la que justamente se superpone con el fondo. Bueno, los diferentes tipos de modos de fusión, o sea, hay muchos, entonces no vamos a explicar cada uno, porque también es a veces difícil predecir cómo se va a comportar el modo de fusión respecto al fondo, porque por ejemplo, si yo tengo un fondo claro, no es lo mismo que tengo un fondo oscuro, y por ahí a veces eso es medio difícil predecir la manera en la que va a quedar, entonces muchas veces termina siendo algo de prueba y error. Decir cuál me gusta más, cuál me gusta menos, cuál me da el efecto que yo quiero lograr. Bueno, y acá al lado de los modos de fusión tenemos también lo que es opacidad y lo que es relleno. Lo que es relleno nos sirve principalmente para objetos que tienen trazo. Los objetos, para agregar un trazo, a diferencia de Illustrator, que tengo una opción muy simple, yo me tengo que ir a esta parte que dice FX, que es de donde habíamos puesto, no, todavía no lo vimos, la sombra paralela se pone desde acá, pero estos son los efectos. Yo para agregar un trazo tengo que ponerlo desde efecto. En caso de que yo tenga un trazo agregado, la opción de relleno simplemente me va a dejar el trazo y me va a quitar el relleno. Y la opción de opacidad me va a modificar la opacidad del elemento junto con cualquier efecto que pueda tener incluido. Si nosotros vemos, por ejemplo, si yo pongo la opacidad acá al 50%, no es lo mismo que si yo pongo un efecto de, por ejemplo, diferencia. Ven que acá pareciera que me invirtió los colores directamente. Entonces, esto lo digo para que sepamos que hay una diferencia entre modificar la opacidad que modificar el modo de fusión. Es totalmente diferente y el resultado es muy distinto, entonces está bueno conocer que desde los modos de fusión genera efectos por ahí un poco más interesantes a la hora de fusionar y superponer imágenes. Así que bueno, vamos a aplicarle a la bandera el efecto de aclarar. A la bandera, vamos a seleccionar la bandera y vamos a aplicarle el efecto de aclarar. Para que la bandera quede, bueno, justamente como se ve ahí en la imagen, como de una manera más sutil. Avísenme cuando ya lo hayan hecho, o sea, simplemente se van a la bandera, desde los modos de fusión, eligen el que es aclarar. Bueno, y ahora vamos a aplicar el efecto que tiene el estadio. Y el estadio, para aplicar este efecto, tiene un modo de fusión que, si lo vemos, es este que dice luz fuerte, pero lo que tiene debajo para poder verse así es un degradado. Entonces ahora vamos a aprender a crear una capa sólida, que esto aplica también no solamente para crear degradados, sino para crear un color único, para crear una capa vacía en la cual yo, por ejemplo, puedo querer pintar algo detrás, pero no pintarlo sobre ninguna de las imágenes que ya tengo. Bueno, para crear una capa nueva tenemos dos maneras de hacerlo. Una es, nos vamos acá a capa,
Vean todos acá, ahí arriba, hice capa nueva y podemos ahí crear una capa. En este caso nosotros vamos a crear una capa vacía. Si nosotros nos vamos más abajo, tenemos, la opción de nueva capa de relleno. Estas capas de relleno serían una capa sólida, ya sea con un color uniforme, con un degradado o con un motivo. Y también tenemos lo que se llaman capas de ajuste. Estas capas de ajuste nos permiten setear justamente ajustes respecto a la imagen, o sea, respecto a realizar correcciones, ya sea de color, de contraste, o agregar algunos efectos como se ven acá. Y la otra manera de crear la capa es desde acá. Acá abajo tenemos como un círculo que de un lado es blanco y del otro lado está como oscuro. Pero lo tengo que ir moviendo porque me aparece el cartelito. Y si yo hago clic ahí, me da la opción de color uniforme, degradado, motivo. Es como más limitado, o sea, están como comprimidas las opciones acá. Yo, por ejemplo, si yo pongo ahí brillo contraste, me crea una capa de ajuste de brillo y contraste, me crea una capa de ajuste de los niveles. Así que tenemos esas dos opciones para crear una capa. Pueden usar lo que ustedes quieran, dependiendo si ya saben que tienen acá la opción que necesitan, la pueden crear desde acá, o pueden irse a capa y la crean desde acá, nueva capa de relleno, y vamos a poner degradado. Bueno, cuando ponemos crear la capa, nos sale esta ventanita que dice nueva capa, le damos un nombre, le voy a poner fondo degradado. Y vamos a dejar esto seteado igual, porque nosotros queremos primero crear la capa y después darle los ajustes que queramos. Entonces vamos a poner OK. Y cuando ponemos OK, se nos abre esta pestaña que es la que nos permite setear nuestro degradado. Díganme si todos vienen hasta ahí. Ah, bueno. Vuelvo, ¿quieren? Bueno. Vamos todos juntos, ¿quieren? Vamos a capa, desde arriba. En capa tenemos, si ponemos nueva capa solamente nos va a crear una capa vacía. Esto sirve principalmente, como les digo, o por lo que yo más lo uso, es para pintar algo sin manchar la imagen, porque a veces queremos pintar una cosa y después modificarlo y ya pintamos la imagen y después retroceder eso puede ser medio tedioso. Nos vamos a nueva capa de relleno, que es la que nos permite crear una capa sólida. Vamos a poner de degradado. Vean todos y díganme si encontraron esa opción. Bueno, vamos a poner capa de degradado. Le damos un nombre a la capa. Y del resto no vamos a tocar nada porque lo vamos a setear después. Bueno, ponemos OK. Y se les va a abrir esta ventanita. Ahora sí, todos estamos acá. Bueno, perfecto. Acá tenemos la opción de definir el estilo de nuestro degradado, que puede ser radial, ángulo. Bueno, en este caso hay más opciones que en los degradados de Illustrator, pero nosotros vamos a dejar lineal porque es el que necesitamos. Después, como todo, a ver, si ponemos ángulo es de un tipo diferente y uno puede setearlo de manera diferente. O sea, ahí no nos vamos a meter a cada una de las funcionalidades. Vamos a la que necesitamos en este momento, que es lineal. Nos dice el ángulo. En este caso el ángulo está bien. Y también nos da la opción de definir la escala, si lo invertimos, y esto de tramado no sé bien qué hace. Nosotros vamos a hacer doble clic
encima del degradado. Si hacemos doble clic encima del degradado, nos da la opción de definir los colores que nosotros vamos a utilizar en nuestro degradado. Lo voy a anotar para saber bien. Perdón, ahora estoy anotando los colores, así en este caso sí está bueno que usemos los mismos colores para que no nos quede tan diferente. Acá lo que estoy haciendo es copiar el código de color. Dale, lo mando por WhatsApp, así no tienen que... Si no, igual ahora lo dicto y código de color. Degradado. Y ahí está en 38. Bueno, yo voy acá nuevo, nueva capa relleno, degradado, ponemos fondo degradado. Hago clic acá y cuando hago clic acá tengo que empezar a setear los colores. Acá está bueno saber que estos indicadores o marcadores de abajo son desde los cuales yo configuro el color. Y estos de acá de arriba yo configuro la opacidad. Entonces si yo por ejemplo al de blanco lo subo para allá, si ven acá atrás se me va moviendo para arriba. Claro, puedes darle el compu. Claro, como que ahí sería el color más pleno y hacia el otro, hacia el blanco, sería la transparencia. Claro, o sea, en realidad en este caso, mira, si yo hago clic acá me dice opacidad 100%. Si yo hago clic acá me dice opacidad 0%, pero yo le puedo poner 50% o le puedo dejar en 0. O podemos mover el centro como para... O puedo mover esto que... sea más transparente y menos transparente. Claro, que es como el indicador que me marca el centro entre un color y otro. No el centro en sí del degradado, porque yo, por ejemplo, puedo tener más colores. Y acá abajo, si ven, no me sale ni opacidad, ni ubicación arriba, sino que me sale acá abajo el color y la ubicación. La ubicación, ¿qué sería? Es decir, del 100% del tamaño de mi degradado, yo le puedo asignar un porcentaje de ubicación. Esto está bueno si nosotros justamente en este caso estamos haciendo un degradado que más o menos vamos a intentar repetirlo, le asignamos un valor exacto. A mí me sale blanco, me sale con negro, con gris. Bueno, no hay problema. O sea, no hay problema. Cada uno lo puede tener seteado. Tal vez yo usé este degradado antes y se me quedó así. Igual cuando lo creaste así, ya lo podés grabar y guardar con un nombre, ¿no? Eso que vos estás ahí modificando a veces. Sí. Podés dar un nombre si lo quisieras aplicar en más piezas de la misma manera. ¿O no? Sí, después uno lo puede guardar siempre tanto en Photoshop como en Illustrator. Eso está bueno, por ejemplo, en ese caso también si uno tuviese la suite oficial de Adobe, uno puede guardar sus propias bibliotecas de color o diferentes pinceles y diferentes recursos, los guarda directamente en la nube y los usa desde cualquier compu, en cualquier lado. En este caso, nosotros podemos guardarlo en nuestra propia compu, pero estamos limitados a nuestra propia compu. Sí. En una de esas, en la acá donde dice degradado, que hay una ahí, no, abajo, ahí. Como no me anda la compu, yo le dediqué de oyente. Arriba, donde dice degradado, ahí al costadito, abrilo. Sí. Ahí al costado donde se abre, donde tenés la flechita. Ahí, abrilo. Claro, acá tenés las... Apreta básicos. ¿Ves, Eli? Sí. Está el blanco y negro, al medio está el que se está usando y el otro blanco y negro invertido. Claro. Y bueno, ahora tenés los 1000 degradados. Claro, acá, o sea, tanto Photoshop, eso está bueno, o sea, saberlo. Tanto Photoshop como Illustrator tienen bibliotecas de color, de degradados, de patrones por defecto, que bueno, está bueno saberlo.
Yo la verdad siempre fui muy de hacer las cosas desde cero. No siempre está bueno porque me podría ahorrar tiempo, pero por eso por ahí la mayoría de cosas no las exploré. Por ejemplo, y un detalle más, generalmente como básico, perdón, sí. como estoy de profesora Ciruela, ¿qué como básico te da el degradado de los dos colores que tenés en la barra de herramientas. Si vos cambias los colores, ahí te va a cambiar el degradado básico. Mira, está bueno, está muy bueno ese dato. Por eso es básico. Claro. Yo tengo negro. Claro, acá a la izquierda nosotros tenemos los dos colores básicos como predeterminados, que generalmente en este sobre todo se guarda el último color que usamos, por lo general. Entonces en ese caso dice Mabel, yo no sabía esto, que en básico me va a salir en base a los colores que yo tenga acá. A ver, vamos a poner bueno, un amarillo medio feo y violeta un poco más lindo, pero no pega mucho. Ahora vamos a poner para comprobar. Ah, mira, perfecto. Claro, y acá. No, pero porque está en el. Cuando lo abrís, ahí te parece, ahí te parece. Bueno, está bueno saberlo, tenerlo en cuenta. Si ustedes setean de entrada, ya tienen guardado un degradado con los colores que están usando. Ahí me cambió. Bueno, igualmente acá hay un montón de degradados que están bastante buenos, que lo tengan en cuenta. ¿Qué es esto? Esa, sí. Sí, todo cae lo mismo. Sí, la mayoría de funcionalidades o maneras diferentes de acceder a las herramientas te llevan al mismo lugar, a veces con una o dos limitaciones más o menos, pero por eso es que siempre, o sea, si ustedes encuentran una mejor manera de hacer algo que yo les explico, usen la manera que encontraron mejor, no usen la que yo les digo solo porque yo estoy dando la clase, porque acá el día de mañana ustedes saben, podrían venir a darlo a ustedes con las cosas que ustedes mismos aprendieron. Pero bueno, seguimos. En este caso vamos a crear nuestro degradado y vamos a ver cómo creamos justamente. Cuando nosotros hacemos clic acá, se nos abren estas opciones. Si hacemos clic en alguno de los marcadores de abajo, tanto este como este otro, vamos a ver que desde acá podemos hacer clic y seleccionar el color. Y acá podemos seleccionarlo a ojo, es decir, voy haciendo clic y viendo cómo queda. O en caso de que yo ya tenga un color predeterminado, por ejemplo, de mi marca, ¿qué es lo que puedo hacer? Es copiar el código de color. El código de color es justamente el código que un color tiene y que yo puedo utilizar desde la web. O sea, esto no... bueno, eso no aplica siempre porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de impresiones, los colores se configuran en CMYK, que son los colores de impresión, o por defecto también, como por ejemplo Dani trajo ahora, después lo vamos a ver, con una pantonera que las pinturerías tienen, por ejemplo. Uno, si tuviera una pantonera, puede agarrar directamente y ver en carne y hueso el color que uno va a elegir para su impresión. Eso está muy bueno en caso de que ustedes laburen con impresiones. Está bueno, por ejemplo, a la hora de laburar con un cliente, garantizarle que el color que uno está eligiendo para su marca o para su diseño va a ser literalmente el mismo color cuando lo imprima. Así que bueno. De hecho, las marcas o las marcas que invierten el logo viene en cuanto a eso y eligen un color random para que todos los videos sean similares. Exactamente. Las grandes marcas utilizan los colores Pantone justamente por este motivo,
porque lo eligen a ojo en el papel, no es que lo ven en la compu, porque las iluminaciones de las computadoras, los contrastes, si uno tiene seteado que el Photoshop sea más oscuro, más claro, altera muchísimo la percepción del color que uno tiene. Así que bueno, después vamos a mostrar la pantonera que tiene Dani. Vamos a asignar el primer color, que es 023-350. Así que vamos a ir acá abajo, a donde está el numeral, vamos a poner 023-350. Cuando ponemos el color, ponemos OK y ya se nos seteó ese color. Vamos a ir al color más claro y vamos a poner el código. Si tienen el WhatsApp web abierto, pónganlo desde el WhatsApp web directamente, que es 00A2FF. Hundido. 00A2FF. Es indiferente. O sea, acá está en minúscula, pero si yo pongo A2FF, es exactamente el mismo color. Bueno, pongo OK. Y es que va sin transparencia. Esto ahí lo vamos a setear bien, pero va sin transparencia. Bueno, en caso de que tengan transparente, tienen que ir al color que tengan transparente, van al marcador de arriba y ahí tienen la opción de opacidad. Pónganlo al 100%. Esto porque no estoy eligiendo ningún degradado, por ejemplo, que sería mucho más rápido para que veamos todas estas opciones y ustedes ya sepan cómo hacer un degradado. Este tipo de seteo aplica a cualquier degradado que hagan, cualquier forma. Así que bueno, desde acá arriba, estos dos marcadores son los marcadores de opacidad y estos son los de color. Bueno, ¿pudieron ya modificar eso de la opacidad? Bueno, vamos a crear un nuevo marcador porque nuestro degradado tiene 3 colores y ese nuevo marcador lo vamos a hacer simplemente haciendo clic en donde queremos que vaya nuestro nuevo marcador. No tiene que ser acá en la barra, o sea, no sobre la barra de color del degradado, sino acá. O sea, si mi marcador está ahí y si yo quiero crear uno nuevo, tengo que hacerlo más o menos en la misma altura. Hago clic y creo un nuevo marcador. A ese nuevo marcador le vamos a poner de ubicación, ¿sí? 38. Cuando yo hago clic y creo un nuevo marcador, me sale la opción de color y la opción de ubicación. Yo puedo poner la ubicación exacta, pongo 38. Y en ese caso, ahí yo ya tengo la posición en donde quiero que esté. Voy a hacer clic en color y le voy a dar el color que corresponde a este marcador. Y es ADDBF5. B larga, sí, perdón. Que es como un celestito. F5. Le damos a OK. Y una vez que ya esté esto seteado, tenemos que poner OK. Yo si quiero hacer clic acá, por ejemplo, en que no me deja. O sea, tengo que primero cerrar esta ventana dándole OK. No la cierro desde la cruz, porque si la cierro desde la cruz, cancelo lo que estuve haciendo. Le doy a OK. Ven, por ejemplo, acá dice importar. Yo puedo importar
un archivo degradado que generalmente va guardado en el formato mismo del programa que estoy usando. Bueno, voy a poner OK. Ustedes no pongan OK todavía porque quiero ver la inclinación que tiene esto. Ah, perfecto, está 90. Bueno, entonces sí, podríamos poner OK. Le damos OK y nuestro degradado ya quedó. Entonces, vamos a mover el degradado hacia abajo. Fíjense que si yo me sobrepaso un poco, o sea, del panel de capas, se me empieza a arrastrar hasta abajo. Entonces yo lo muevo acá abajo de todo. Avísenme cuando yo lo haya movido. Y una vez que lo movamos, le vamos a poner el seteo de luz fuerte. ¿Es eso? No. Sí. Bueno, y ahí vemos que se va pareciendo poco a poco más al flyer final. ¿Esto de luz fuerte? Sí. Desde acá, desde los modos de difusión. Perdón, claro, yo dije como si. Luz fuerte es un modo de fusión. Y vamos a ponérselo no al degradado, sino al estadio. Y el degradado tiene que estar por debajo del estadio. O sea, el degradado es nuestro fondo y el estadio va encima del degradado. Si yo hiciera al revés, yo también puedo crear como otro tipo de efectos. Si yo, por ejemplo, pongo el degradado encima y pongo luz fuerte, ven que es diferente el resultado que yo tengo. Por eso es que le digo que no siempre es tan predecible cómo va a reaccionar o cómo va a funcionar el seteo. Si se dan cuenta también, por ejemplo, me cambia cómo se ve la bandera si yo lo pongo encima. Entonces, por eso es que uno tiene que ir buscando el mejor resultado en base a lo que uno quiere, mucho a veces con prueba y error. Por eso yo creo que Photoshop, para mí, a mi parecer, es un programa un poco menos exacto. Por eso también, a mi parecer, te da mucho más lugar a la creatividad artística. Porque con Illustrator es todo un poco más exacto, o sea, es decir, nos manejamos por puntos y por medidas mucho más específicas. Bueno, avísenme cuando hayan podido poner el fondo, el degradado de fondo, o sea, abajo de todo, y al estadio le vamos a asignar el modo de fusión de luz fuerte. Avísenme cuando lo hayan hecho o si tienen alguna duda. El degradado lo ponemos de fondo. Al degradado no le asignamos ningún modo de fusión, lo dejamos como está. Y al estadio le ponemos de modo de fusión luz fuerte. Esto, como siempre les digo, ¿no? ¿Por qué planteé estas piezas gráficas? Para que veamos estas funciones, o sea, para que veamos que están y que veamos más o menos lo que pueden hacer y que después cada uno también, si necesita, se ponga a ver, porque son funciones que tienen infinitas posibilidades, por lo cual me parecía lo importante que pudiéramos verlas, pudiéramos ver qué es lo que hacen y cómo se podrían aplicar a un caso real. ¿Pudieron hacer esto con el estadio? Bueno, perfecto. Entonces, una vez que tenemos esto, ya seteamos eso y lo que vamos a hacer ahora es darle un efecto más que tiene el estadio y es el motivo por el cual se ve así como azul, y es que yo acá lo que hice fue pintar literalmente con un pincel
para darle un efecto y para que veamos en la clase cómo usar el pincel para hacer algo así. Voy a abrir un segundo. Esto es lo que realmente es esto. Es decir, está pintado simplemente por encima y con otro modo de fusión que se llama superponer. Entonces, no es una transparencia, sino que hiciste ese efecto. Claro, lo hice así pintado porque tal vez si uno entrara mucho en detalle, puede verse muy sutilmente, no sé si llegan a ver ahí, se ve que es como un estilo, entre muchas comillas, como más grunge. Que bueno, justamente por eso para mí es más artístico, porque tiene este nivel de detalle de cosas que por ahí uno no puede llegar ni siquiera a percibir, pero que están. Para esto vamos a crear una nueva capa, pero no vamos a crear una capa de degradado, sino justamente vamos a crear una capa vacía. Para esto tenemos dos opciones, una la habíamos visto acá, que es poner nueva capa simplemente, o también podemos usar el atajo que es Control, Shift y la letra N. Y si no, ya tenés el signo más ahí abajo. Claro, y tenemos el signo más, exactamente. 3 formas. Tal vez exista una cuarta, pero bueno. ¿Qué? No, el signo más, creo que. No, capa. A ver, tal vez si no selecciono ninguna. Uy. Allá en el Canvas de trabajo, si ponemos tu derecha, no allá. Ahí, botón derecha. No. Bueno, tenemos entonces hasta ahora esas 3 formas descubiertas que el entorno más les aporta de crear una capa. Podemos crearla desde acá, nueva capa, o usar el atajo que es Control Shift N. Cuando ponemos crear una capa nueva, lo mismo que recién, nos sale el nombre que le queremos dar. Vamos a poner ¿Está parado en fondo? sí, capa de pincel. Esto está bueno saberlo, justo está bueno lo que dijiste. Si yo, por ejemplo, me paro acá y creo una capa nueva, se me va a crear encima de la capa que yo estoy seleccionando. Entonces, si yo sé que va a ir esta capa arriba del estadio, me puedo parar directamente acá, pongo Control Shift N, o creo desde acá, o voy a capa nueva, y pongo capa de pincel. Y esta capa es una capa vacía. Si ustedes ven la miniatura, o sea, no hay nada en esta capa. ¿Qué es lo que nos permite esto? Voy a seleccionar el pincel un segundo rápido y voy a pintar, por ejemplo, sobre esta capa. Si yo pinto sobre esta capa, ¿qué pasa? Que si yo la quiero después, o sea, si digo, che, no me gustó esto que hice, o sea, nada que ver. Bueno, lo oculto, lo elimino, no pasa nada. Pero si yo, por ejemplo, al estadio, o a ver, esto que está arriba, Messi, yo pinto sobre la capa de Messi, si yo después quiero modificar algo de ese jugador, del recorte, de lo que sea, me va a dificultar esto, porque ¿cómo lo elimino yo ahora? O sea, si yo ya me fui de acción en acción, no puedo poner control Z todo el tiempo porque voy a eliminar todo lo que hice. Y yo ahora, o sea, es prácticamente irrecuperable esta imagen. Por eso es que lo que yo recomiendo siempre que trabajen con pincel, o sea, pintando algo, creen una capa específicamente para eso. Sí, lo podés recuperar, pero si vos hiciste muchas otras funciones, la gente de otras capas, como estás borrando todo lo anterior. Claro, o sea, y sí, si vos, por ejemplo, decís, che, estoy por ahí eso, justamente no tengo definido del todo qué hacer, pero no sé, me pintó, dije, en un momento así tuve un atacazo artístico y claro, y dije, bueno, le voy a hacer esto también de así en la cara, como que tiene fuego así, y así, y quedó mortal, y al otro día agarras el diseño y decís, ¿qué es lo que hice acá? O sea, nada que ver, pero ya avancé, le puse un efecto a la copa, le puse un efecto al fondo. ¿Y cómo lo saco ahora? Tengo que volver a hacer el recorte, volver a hacer todo.
Si yo hubiera hecho una capa nueva específicamente para esto que estoy haciendo, yo me evito ese problema, que es ultra común que te pase eso, porque es ultra común que cambiemos de opinión, más cuando se trata de algo únicamente estético. Aparte que el generar una capa te permite que eso mismo lo podés aplicar y ponerlo en otro sin tener que volver a dibujarlo, simplemente lo desplazas, lo moves. Exactamente, modificas el tamaño. Yo, por ejemplo, puedo decir, a ver, hice esto, así. Y bueno, ahora quiero que esto, o sea, me gustó, pero como que me quedó, no sé, chico. Entonces yo pongo control T, lo agrando y ya ahí directamente yo aproveché esto que hice y lo puse ahí, que quedó un poco menos peor que lo que había hecho antes. Entonces, bueno, por ese motivo, siempre que trabajan con pincel, creen una capa nueva para específicamente ese pincel. Bueno, vamos a tocar la herramienta de pincel. Vamos a cambiar el color. Ahora vamos a ver como un seteo básico de la herramienta de pincel. Primero, ¿ya crearon esta capa? La capa de pincel. Perfecto. Vamos a cambiar el color. ¿Cómo creaste la capa de pincel? Desde donde vos me dijiste, claro, creé una capa nueva y le puse yo de nombre capa de pincel. No. Es simplemente una capa nueva, justamente en blanco, o sea, transparente, que me permite a mí poner lo que yo quiera ahí. Bueno, vamos a cambiar el color. Para eso me voy acá abajo a la izquierda, hago doble clic y acá si no, vamos a elegir un color, un azul más o menos oscuro. ¿Cómo elijo un azul si yo estoy acá arriba? Simplemente hago un clic ahí. O sea, desde acá yo tengo los tonos y desde acá yo elijo qué tan oscuro o claro quiero el color que estoy eligiendo. O sea, como que puedo ver toda la paleta básicamente de este color. Entonces vamos a elegir un color azul más o menos oscuro, tampoco demasiado. No sé, ¿prefieren que les diga el código de color o eligen ustedes? ¿Les digo el código? Bueno, es 1B. Sí, 1B, todo B larga. 1B, 0B, B6. Bueno, vamos a usar este azul. No es el mismo que usé antes, pero me parece que va a funcionar igual. Vamos a poner, si ya todos lo pusieron, bueno, ponemos OK. Ya tenemos esto seteado. Todos asegúrense de tener este circulito como cursor. Si ustedes no tienen ese círculo como cursor y tienen esto, bueno, es porque tienen la tecla de mayúsculas activada. Esto está bueno saberlo. Hay varios programas de Adobe que la tecla de mayúsculas influye en cómo se ve el cursor o inclusive en si podemos utilizar una herramienta o no. En Photoshop, siempre que ustedes en teoría tendrían que ver un tipo de cursor y ven esto, es porque tienen esa tecla activada. Aplica para la mayoría de herramientas tipo pincel. Bueno, vamos a hacer clic acá en donde tenemos la opción para elegir el tipo de pincel. Vamos a bajar. No me muestra el formato, sino que me dice ¿le salían carpetitas a ustedes? Sí. Creo que es esta, a ver, sí. Y vamos a elegir, vamos a bajar, o sea, claro, que lo tenía cerrado así. Bueno, en pinceles secos vamos a elegir uno que se llama Fiesta del Pastel Definitivo. No me pregunten por qué es el nombre, la verdad que no tengo ni idea, pero bueno, le pinto esa Adobe. Claro, Fiesta del Pastel Definitivo Kyle. Vas a saber qué historia tendrá detrás de ese pincel, ¿no?
¿Y fiesta? Bueno, esa es la parte que no se dé cuenta de la historia. Porque debe haber varias imitaciones de pastel seguramente en las opciones del pincel. Fiesta. Bueno, a ver, primero me quiero fijar. Y vamos a darle 300 píxeles de tamaño. Una vez que está hecho esto, ya podemos empezar a pintar. ¿Y la dureza? Perdón, opacidad 100. Dureza no te deja... La dureza creo que se puede modificar únicamente en los que son como así medios difuminados. Estos que dicen flujo y opacidad. No, a lo mejor los que no son predeterminados, sino que vos los generás. No, en esto, mira. La dureza solamente creo, que se puede determinar cuando tienen bordes definidos. En este caso, claro. que tiene como huecos, ahí la dureza es la que le da. Incluso yo que lo sé usar los pinceles mucho, que aparece como transparencia directamente. Hay acciones de pincel que no hay manera de poderlo saturar a la forma, sino que aparece como transparencia. Sí, el tema pinceles también. Soy repetitivo, pero es un mundo, o sea, cada función es una locura lo que uno puede llegar a hacer con estos programas. Entonces, nunca, por más que lo intenten, creo yo, van a terminar de conocer todo lo que tiene el programa. De hecho, uno se focaliza en lo que ya va conociendo y va siempre la herramienta además. Es que va el objetivo. Es decir, yo tengo el objetivo de laburo para una agencia de marketing y no voy a conocer todos los pinceles, a menos que sea ilustrador. O laburo para hacer portadas de música de mis canciones. Y no voy tal vez a saber cómo generar una cuadrícula en Illustrator o cómo crear una paleta cromática de un manual de marca. Es muy por el objetivo y la finalidad que uno tiene. Bueno, acá, ¿qué es lo que yo hice? Básicamente, me puse a pintar sin mucho más. Vamos a empezar a hacer esto. Vamos a empezar de los costados, o sea, desde afuera de la mesa de trabajo. Vamos a pintar más o menos para que se vea esta parte del estadio y desde abajo no. Es decir, yo tengo la parte de la tribuna y esta parte que va más del techo. Voy a intentar tapar con el pincel, pero no vamos a cubrir todo, sino la idea es que queden un poco estos detalles así. Y vamos a tapar más o menos, como les estoy mostrando, la parte de la tribuna del estadio. Uno que podría hacer también, esto les quiero mostrar, si uno mantiene apretado, puede ir focalizando en ciertas partes. Esto se los digo por si les sirve. Tal vez por esto sea fiesta, porque por ejemplo si yo hiciera así, nada más puedo hacer como por ejemplo manchitas, como si para algún flyer. En este caso, queremos como portar este color de una manera no tan, ¿cómo decirlo?, exacta como lo haríamos con un degradado, así que vamos a hacerlo más o menos así. Y por acá, si quieren, pueden ir a hacer un clic que otro y dejarlo así como con este estilo un poco más desordenado, más informal. Más o menos, o sea, la consigna no es específica, es decir, cubrimos la tribuna y un poquitito más, nada más. Y bueno, la parte del pasto, yo dejé estos detalles porque me interesa justamente que, aunque sea de una manera muy mínima, se aprecie un poco el efecto que yo estoy generando. Bueno, una vez que hice esto, avísenme si ya lo hicieron. ¿Qué les pareció usar el pincel? O sea, no es algo difícil. Obviamente no tiene la precisión de la mano. A menos que por ahí tal vez como Uri tengan una tableta gráfica. Pero bueno, quedaría nada más que lo hicieran para que también ya vean. O sea, esta herramienta es sencilla de usar y pueden generar efectos bastante interesantes.
así que ya la tienen para usar. Bueno, ese es un tipo de pincel que generaste a partir de alguna forma que sí, confusión un delgado y un poquito más después de... Perfecto, bueno, yo Uri lo tengo todo a través de de tutoriales. Sí. Vean tutoriales, o sea, no es que no es difícil, porque tampoco hay que quitar mérito. Es que agarrarle la mano. Pero es agarrarle la mano, o sea, es decir, me animo, pruebo, si tengo la compu que anda, no tengo nada que perder. Si no te anda, bueno, decir, voy a estar renegando, qué sé yo. Si tienen la posibilidad de hacerlo, si tienen el tiempo de hacerlo, pónganse a ver y hay un millón de cosas para aprender súper, a mi parecer, fáciles porque requieren nada más que práctica, o sea, no hay que ser experto en nada. Así que bueno, acá en la capa de pincel le vamos a aplicar el modo de fusión de superponer. Bueno, esto nos está quedando así, no se preocupen porque después tenemos nosotros arriba ciertas capas de ajuste que nos van a modificar, por ejemplo, el color y nos modifican también la saturación de lo que estamos haciendo. Y además tenemos unas texturas que también modifican eso. Bueno, hasta acá, ¿vamos bien? Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces con lo próximo y vamos a crear los textos, si les parece. O sea, estamos cerca, no estamos lejos. O sea, ya estamos como llegando al final del flyer. Yo creo que en la clase que viene muy probablemente lo terminemos. Quedarían después los mockups que vamos a ver y después ya va a venir a dar Gio una charla y después no sé si voy a hacer que venga al final esa amiga que hace ilustración y bueno, y ya estaríamos como llegando al final del curso, así que vamos a agregar esto que falta ahora. Primero, antes que nada, vamos a agrandar la bandera, vamos a la capa de bandera, tocamos Control T y la agrandamos. Lo que queremos es que esta parte blanca que se ve a la izquierda salga y que ocupe más o menos, que llegue hasta el final. Es decir, estamos sacando esta parte de acá a la izquierda, le sacamos fuera, agrandamos y que llegue hasta el final. Bueno, ahora vamos a agregar los textos. Agregar los textos también es muy sencillo. Vamos a la herramienta de texto. La herramienta de texto es igual, o sea, se ve igual que en Illustrator. Aquí en el panel de herramientas de la izquierda tenemos la herramienta de texto. Vamos a hacer clic y cuando hacemos clic se nos crea un texto con este lorem ipsum que es como un predeterminado. Y vamos a escribir Argentina campeón mundial. Perdón, Argentina campeón mundial. Yo no me acuerdo, ¿les pasé las tipografías en el archivo? No. Bueno, entonces va a quedar de tarea instalar las tipografías y si la clase que viene terminamos este flyer, vemos lo que son los mockups. Bueno, escribimos el texto, díganme cuando yo lo tengan escrito y vamos a ver los seteos básicos también de un texto.
Bueno, primero para alinear un texto en Photoshop, cuando yo hago clic sobre una capa, acá arriba me sale esto que es para alinear justamente. Si yo hago clic en los tres puntitos de las opciones, acá me da la opción de alinear con y tengo que poner lienzo. Acá el lienzo vendría a ser la mesa de trabajo, básicamente, sobre la cual estoy trabajando. No, esta es otra, no es la que vamos a usar al final. La que estamos usando acá se llama Antonio. Bueno, para alinear un texto, simplemente hago clic en la capa, acá arriba me salen las opciones de alineación. Si hago clic en los tres puntitos, que vendrían a ser las opciones, puedo alinear con selección o con lienzo. Esto básicamente es lo mismo que en Illustrator, o sea, yo puedo alinear dos objetos entre sí o respecto a la mesa de trabajo. Vamos a seleccionar lienzo y vamos a poner esta opción que es centrar verticalmente. Bueno, hacemos clic en la capa, vamos acá arriba a los tres puntitos de alinear con lienzo y lo alineamos al medio. Díganme si pudieron. Bueno, perfecto. En este caso, o sea, como no tenemos la tipografía instalada, vamos a cambiar el color de la tipografía. De tarea va a quedar que instalen la tipografía, yo se los voy a pasar para que practiquen eso una vez más y para que acomoden eso la tipografía la acomoden en el flyer. Bueno, tenemos acá justamente, si ven, es el mismo color que teníamos antes, o sea, como que se nos quedó guardado ese color. Y tenemos el panel de propiedades, que en caso de que no lo tengan, pueden poner ventana y pueden poner propiedades y les va a salir el panel de propiedades. Y cuando hacen clic sobre la capa de texto, vamos a ver las propiedades que tiene nuestro texto, entre ellas la tipografía. En este sentido es igual a Illustrator, que tenemos, o sea, todas las tipografías posibles para elegir. Si instalamos una tipografía ya nos va a aparecer acá. Esto es el peso de la tipografía. Tenemos diferentes pesos tipográficos, podemos poner el más liviano y se nos hace ultra liviana, o el más pesado y se nos hace más gruesa la tipografía. Tenemos esto que es el tamaño de la tipografía. Esto vendría a ser el interlineado, es decir, la altura o la distancia que hay entre un renglón y otro. Tenemos acá el tracking o el interletrado. Bueno, esto no estoy seguro de qué es, no lo toquemos, lo dejamos ahí como está. Y tenemos la opción de color. Cuando nosotros seleccionamos acá, tenemos que elegir el color de la misma manera que elegíamos los colores de los degradados. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, creamos un rectángulo, cuando creamos un rectángulo se nos aparece como los últimos colores que usamos. En este caso con los textos no, pero simplemente vamos a elegir el color blanco. O sea, es decir, desde acá, la parte de color de las propiedades, hacemos clic y seleccionamos el color blanco. Si seguimos bajando, tenemos párrafo, tenemos algunas opciones como por ejemplo todo en mayúscula. Bueno, en este caso yo lo escribí en mayúscula, pero podría haber
escrito así, por ejemplo, podría haberlo escrito así y después pongo todo mayúscula y me lo transforma todo mayúscula. Tenemos las opciones de tachado, de subrayado. Bueno, son como cosas medias básicas, pero tal vez no, se lo pueden llegar a usar. Y acá acciones rápidas, que eso también es como cuando agarramos una imagen. Tenemos acciones rápidas que en imagen habíamos visto que bueno, Mabel nos mostró que está la opción de quitar fondo. En este caso podemos convertir en marco, podemos convertir en forma. Convertir en forma también, o sea, sería lo que se puede hacer es, bueno, manejar como si fuese en Illustrator cada uno de los puntitos. No es lo más intuitivo en Photoshop, pero igualmente tenemos la posibilidad. Siempre que, o sea, ustedes que saben usar ya los dos programas, siempre tengan en cuenta qué les conviene hacer en cada uno. O sea, hay cosas que claramente se hacen mucho mejor en Illustrator y cosas que se hacen mejor en Photoshop. Bueno, tenemos esto de Argentina Campeón Mundial. Lo que vamos a hacer ahora es duplicar este texto. Para esto podemos hacer de la misma manera que hacíamos en Illustrator, es decir, tocar la tecla Alt. Si acá tarda, o por lo menos en mi compu tarda, si yo mantengo apretado Alt, me cambia el cursor, tengo ese cursor y puedo empezar a duplicar. Hago clic y duplico. ¿Qué otra cosa podemos hacer también? Dale. Podemos duplicar la capa, ponemos Control J. Con Control J es crear una capa nueva. Como estamos parados sobre esta capa, estamos creando una nueva capa igual a esta. Podemos también tocar Control C y Control B. Mira, eso no lo sabía. ¿Cómo, Mariana? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, mira, de esta forma no lo sabía. Que nos dice Ceci, podemos arrastrar la capa hacia el signo más y la duplicamos. O también podemos con Alt, desde acá mismo, duplicarla. O sea, tenemos como 5 formas de duplicar una capa. Tengan en cuenta que si yo duplico una capa con Alt y es un objeto inteligente, y yo después modifico ese objeto inteligente y lo guardo, se me va a guardar, o sea, se me va a modificar en las dos. Entonces, eso es una diferencia a tener en cuenta. O sea, con los objetos inteligentes nos conviene por lo general hacer Control C y Control B o Control J, porque si no se nos va a modificar los dos objetos inteligentes. Muchas veces uno utiliza un objeto inteligente como si fuese, bueno, vamos a ver después, como si fuese un mockup o como una plantilla o algo que sabemos que vamos a querer editar en el futuro. Entonces es importante tener esa diferencia en cuenta. Bueno, vamos a duplicar esto. En este caso es independiente de cómo lo hagamos. Puede ser con Control J, con copiar y pegar, o con Alt. Si lo hago con Alt, la ventaja ¿cuál es? Que si yo voy apretando Shift, también lo puedo mover igual respecto a su posición. En este sentido es lo mismo que en Illustrator. Y vamos a poner acá lo que dice 18.12.22. 2022. 2022. A esto lo voy a agrandar con Control Tel, pongo y agrando. Si ven, yo muevo desde acá y se modifica desde el centro porque estoy tocando Alt. Bueno, ya lo vimos en Illustrator. Y acá lo que nos falta es este texto de acá, que básicamente
son los jugadores de la selección. Si quieren poner otra cosa, pueden ponerlo. Por el momento, yo voy a poner esto mismo. Si quieren, directamente esto lo dejamos de tarea, o sea, que completen este texto, así por ahí no perdemos tiempo ahora copiando y pegando eso. O lo paso por WhatsApp y después lo copian y lo pegan. Bueno, pero digo, no sé si todos tienen abierto el WhatsApp web, yo siempre lo tengo abierto, pero... Claro, no, más vale. Bueno, en este caso yo voy a hacer así. Buenas. Siempre así, ¿verdad? Bueno. Bueno, dejamos entonces, si quieren acá, les voy a pasar las tipografías. La tarea va a ser instalar las tipografías y escribir bien este texto. Lo único que les quiero mostrar antes, que esto, si pueden verlo, un segundito nada más, que vamos a hacer para el texto de abajo un texto en área. Habíamos visto que un texto en área, a diferencia de un texto normal, lo que cambia es que uno le define el espacio que va a ocupar antes de escribir el texto. ¿Cómo hago esto? Simplemente elijo la herramienta de texto y creo la cajita, básicamente como si estuviese creando una forma del espacio que quiero que ocupe. Si le hago clic y empiezo a arrastrar. Y esa área es la que va a ocupar mi texto. Entonces, si quieren, acuérdense que en los últimos 5 minutos mencionamos esto del texto de área. Es muy simple, es como crear un rectángulo. Y bueno, nada, simplemente ahí copian pegan el texto. Es lo mismo que vimos en Illustrator, por eso es que no le doy tanta vuelta para que no perdamos tiempo en eso. Pero véanlo y bueno, cualquier duda me avisan. La fecha, la alineación. Yo selecciono una capa y acá arriba me salen las opciones de alineación. Cuando no, si no ventana, bueno, tal vez acá no es lineal. Bueno, no sé por qué en ventana no está. Bueno, después cuando lo encontremos, sí, no pareciera estar acá. A lo mejor está en vista, hay cosas que están en vista y otras están en vista. Bueno, en caso de que no lo encuentren, prueben un espacio de trabajo diferente. Esto vieron que se los mostré en por ejemplo, si yo pongo 3D, me pueden llegar a cambiar. Yo lo tengo como ya seteado, entonces me cambia muy poco realmente. Pero hay espacios de trabajo en los que cambian mucho más las herramientas que se ven. Yo ya lo tengo como seteado porque estas son las herramientas que uso. Pero bueno, cualquier duda que tengan, me avisan. Bueno, guardamos el archivo. Y la clase que viene, si todo sale bien, terminaríamos ya el flyer. Así en la otra, ya vemos lo que son mockups. Y bueno, vamos ya concluyendo.